Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al webinar reflexionando sobre la alfabetización mediática y las habilidades digitales en Europa, organizado por el proyecto Remedis. Bien. Bueno, en este proyecto les presentaremos, junto con mis colegas de proyecto, los procedimientos y resultados de la revisión sistemática de intervenciones de alfabetización mediática y digital realizado por el equipo. Bueno, para empezar, yo haré la introducción de esta fase de revisión sistemática. Perdón, soy Mayalen Garmendia de la Universidad del País Vasco. A continuación, mis compañeras Nekane Larrañaga de la Universidad del País Vasco y Verónica Doroso presentarán los principales resultados de la revisión sistemática de evidencias y más tarde Nekane Larrañaga de nuevo hablará sobre moderadores y mediadores de las intervenciones analizadas. A continuación, Ellen Helsberg de la London School of Economics and Political Science y junto con Gemma Martínez de la Universidad del País Vasco identificarán los principales factores de éxito y barreras de las intervenciones analizadas. Y por último, Diego Martínez de la London School of Economics and Political Science tratará sobre la teoría del cambio y los próximos pasos. Luego, finalmente, esperamos poder tener un margen para preguntas y respuestas formuladas por las personas asistentes. Bueno, en cualquier caso, durante el seminario pueden también enviar sus preguntas a través del chat. Y aunque no hubiera tiempo para responderles, recibirán una respuesta vía correo electrónico más adelante. Bueno, lo único que quisiera comentarles que se está grabando este webinar y que estará más adelante a disposición de todos ustedes en la web, pero no se grabará la parte correspondiente a preguntas y respuestas. Bueno, en cuanto a los principales objetivos y retos del proyecto, bueno, para empezar, bueno, es evidente, todos sabemos que actualmente en las sociedades están muy permeadas por los dispositivos y las tecnologías digitales, por lo que navegar en Internet es imprescindible para cualquier ciudadano, bien para su trabajo, para su ocio o incluso para relacionarse con la administración pública, ¿no? Entonces, en esta situación, navegar en Internet puede ser complicado a no ser que se tenga la necesaria alfabetización mediática y competencias digitales, que desafortunadamente no todos los ciudadanos y ciudadanas tienen. Precisamente en este proyecto el objetivo principal era centrarse sobre personas relativamente vulnerables que pudieran carecer de esas competencias digitales, como puede ser el caso de las personas ancianas, personas en el paro, refugiados, también los jóvenes que no están ni en la educación, o sea, que no están que ni estudian, ni trabajan, ni están en ningún proceso de capacitación. Entonces, inicialmente, sobre todo, queríamos centrar nuestra atención sobre estos colectivos, pero no ha podido ser así en todos los casos, como ya lo verán. Bueno, en cualquier caso, yo quisiera destacar que bueno, el problema es que muchas intervenciones no son evaluadas y esto impide hacer unas afirmaciones o hacer unas recomendaciones sobre el relativo impacto que esas intervenciones hayan podido tener en el bienestar del público objetivo al que estaban orientadas. Y entonces, por esta razón, Remedis lo que busca es desarrollar un planteamiento basado en evidencias que contribuya a diseñar y evaluar iniciativas que promuevan la alfabetización mediática y las habilidades digitales, para poder así comprender cuál es el impacto de esas intervenciones y poder contribuir al diseño de nuevas intervenciones que tengan unos resultados más positivos sobre su público. Ay, perdón, no parece.
Perdón. Bien, gracias. Bueno, ¿quiénes somos? Bueno, somos 7 socios académicos de 6 países. Entonces, bueno, pues en primer lugar en Bélgica está la KU de Dol de Lovaina, en Polonia la Universidad de Cracovia, en Reino Unido la London School of Economics, en Estonia la Universidad de Tartu y en Finlandia las universidades de Helsinki y la Jyväskylä. Y por último, en España, la Universidad del País Vasco. Entonces, junto con estos 7 socios académicos, hay 14 organizaciones no académicas que desarrollan iniciativas de alfabetización mediática es con las cuales vamos a colaborar y a desarrollar nuestras intervenciones. Vale. A través de la colaboración con estos socios no académicos, vamos a tratar de elaborar una serie de recomendaciones políticas y de una serie de herramientas de evaluación orientadas a evaluar las intervenciones en alfabetización mediática. Entonces, básicamente, el proyecto tiene tres objetivos, ¿no? Facilitar el intercambio de experiencias entre los diversos actores que implementan las intervenciones en los 6 países y para a partir de ahí tratar de generar unas guías orientadas a mejorar el diseño y la evaluación de futuras intervenciones. Y entonces, en este sentido, se quiere diseñar e implementar una herramienta que permita evaluar la efectividad y el impacto de los programas de intervención y a partir de ahí elaborar una serie de recomendaciones políticas. De esta manera, esto permitirá tomar unas decisiones informadas a la hora de diseñar políticas de intervención. Bueno, les animamos a explorar nuestra página web, donde podrán encontrar, entre otras cosas, además de información sobre los partners y las intervenciones, pues también podrán acceder al Policy Brief, que está ya disponible en inglés y en castellano y que próximamente también queremos traducir a otras lenguas. Y además también podrán acceder a los 2 informes sobre los cuales van a tratar las intervenciones de mis compañeros y compañeras en este seminario de hoy. Entonces, estos 2 que tienen en pantalla son los 2 informes sobre los que vamos a tratar. A continuación, tienen la palabra Nekane Larrañaga y Verónica Donoso, que van a tratar sobre los principales resultados de la revisión sistemática. Bien, se trata de elaborar una evidencia sistemática sobre programas de intervención eficaces relacionados con la alfabetización mediática y las competencias digitales, en inglés Media Literacy y Digital Skills, que en adelante usaremos las iniciales ML y DS. Bueno, el porqué de este estudio es porque faltan afirmaciones basadas en evidencias sobre el impacto de las intervenciones en MLDS con resultados positivos. ¿Cómo se realizó? Bueno, se realizó una revisión sistemática para construir una base de evidencias de resultados de las intervenciones y de sus características, que son potencialmente efectivas y que conducen a resultados positivos. El procedimiento que se utilizó fue, bueno, en principio se seleccionaron artículos de investigación publicados entre los años 2012 y 2022 en inglés. En la búsqueda inicial se identificaron 5.884 artículos que, tras eliminar los duplicados, que fueron 1.009, se realizó un primer filtrado basado solamente en el título y en el abstract de los artículos, que en total fueron 4.878. Los criterios para la selección, si incluir o no los artículos, fueron que trataran sobre media literacy, que fueran intervenciones con resultados y que fueran estudios cuantitativos. Aplicando estos criterios, se eliminaron 4.200 artículos y en total se incluyeron 678 artículos que pasaron a un segundo filtrado, basándose ya en textos completos.
En esta última selección se eliminaron 375 porque no cumplían criterios de calidad de investigación y otras 55 porque no estaban accesibles en texto completo. En total, se incluyeron 248 artículos para la revisión sistemática. En cuanto a los tipos de estudio, la mayoría fueron cuasi experimentos, aunque también hubo encuestas y ensayos controlados. La mitad de los estudios solamente aplicaron una sola condición y la otra mitad es donde se aplicaron más de una condición, más de dos condiciones. Entonces, en total teníamos 119 artículos que fueron aptos para calcular el tamaño del efecto. Y sobre estos se elaboró la medición del efecto de las intervenciones. Bueno, en cuanto a limitaciones, hay que decir que solo se estudiaron publicaciones en inglés y solo los cuantitativos. No se incluyeron en el estudio los que no eran accesibles o no estuvieran publicados en base de datos. Y hay que señalar que la codificación y selección se dividió entre diferentes investigadores, aunque sí se calculó la fiabilidad intercodificadores que puntuaron en 0,63 y 0,79 en los dos procesos de selección. No se analizaron, por último, las diferentes formas de medición de resultados, si fueran autoinformes o pruebas de rendimiento o otro tipo de medidas. A continuación continúa Verónica. Gracias, Mónica. Si puedo, tampoco puedo avanzar con la slide. Ahora sí. Con respecto a los resultados que observamos, nosotros pusimos atención y clasificamos los estudios de acuerdo a diferentes categorías. Y una de estas categorías fue identificar qué tipos de teorías estaban a la base de estos estudios. Ahora, ¿por qué el interés en las teorías? Bueno, por una parte nos ayudan a los investigadores a identificar conceptos claves, también a identificar posibles indicadores para medir el efecto, y también ayudan a interpretar los resultados. Entonces, en la muestra de los estudios que analizamos, lo que sí podemos observar es que había una gran variedad de marcos teóricos. El 47%, casi la mitad de los estudios, estaban relacionados a disciplinas que tenían que ver con los medios, psicología de los medios, pedagogía de los medios, sociología, y el 53% tenían que ver con otro tipo de teorías dentro de las ciencias sociales y humanidades. Ahora, ¿por qué observamos tanta diversidad? Ok. En esta, como pueden ver acá, los estudios, aunque apuntaban a ver el impacto de intervenciones sobre alfabetización mediática y competencias digitales, también se enfocaban en observar resultados en otras áreas de la vida de las personas. Entonces, habían muchos estudios que obviamente intervenciones donde se observaba un resultado en la alfabetización mediática, las competencias digitales, aceptación de tecnologías, ese tipo de ámbitos, pero también habían estudios donde se podía observar otras áreas, como por ejemplo bienestar físico, bienestar psicológico, sociocultural, como un posible resultado de las intervenciones. Otras áreas que también observamos fueron relacionadas con efectos en áreas de educación, aprendizaje, resultados cognitivos y en la parte de participación. Con respecto a los grupos objetivos que estos estudios trataban,
En general vimos una gran variedad de personas de diferentes edades, como por ejemplo niños pequeños, niños menores de 12 años, jóvenes, profesores, futuros profesores, adultos mayores, público en general. Pero como Mayani explicó al principio, a excepción de los profesores, ninguno de estos grupos en realidad era parte de los grupos objetivos principales de nuestra investigación. Ahora, ¿cuál fue la efectividad de las intervenciones que observamos? Vimos que el tamaño del efecto variaba de acuerdo al tipo de las categorías que les mostré anteriormente. Nosotros identificamos 8 posibles categorías, como les tienen acá: cognitivo, la parte de alfabetización mediática, competencias digitales, objetivos que tenían que ver con el bienestar psicológico, bienestar sociocultural, etc. Y como pueden ver, la mayor parte de efectos que observamos fueron en intervenciones, en resultados que apuntaban hacia alfabetización mediática y competencias digitales. Ahora, a pesar de que ahí observamos mayores resultados, no necesariamente todos los resultados que vimos tenían efectos significativos o no necesariamente grandes. Entonces, solamente el 13% de las intervenciones de los estudios revisados tenían un efecto grande, 12% un efecto mediano, 27 pequeño tenía efecto pequeño, y solamente 43%, el 43%, perdón, tenía efectos que no fueron significativos. Ahora, ¿cuáles fueron los resultados más frecuentes? ¿Cuáles fueron los resultados significativos más frecuentes? Por una parte, las intervenciones que apuntaban a algún cambio, mejora en alfabetización mediática, competencias digitales. En segundo lugar, muchas de las intervenciones tenían resultados significativos en términos de educación o aprendizaje. Y por último, intervenciones que apuntaban de alguna u otra forma al bienestar psicológico. También es interesante revisar no solamente qué tipo de impacto tuvieron estas intervenciones, pero también a quiénes impactó. Entonces, podemos observar que los efectos más grandes se producían en niños y niñas menores de 12 años y en las categorías de alfabetización mediática, competencias digitales y educación y aprendizaje. También una gran cantidad de efectos, mayoría de efectos, aunque no tan grandes, efectos menores en adolescentes. Y en la parte de bienestar psicológico y también en el desarrollo de alfabetización digital y competencias digitales. Y por último, también efectos, pero no muy grandes, en adultos y en adultos mayores, en las mismas categorías de los adolescentes. Otros resultados significativos, pero menos frecuentes, observamos entre, por ejemplo, profesores con respecto a educación y aprendizaje, fueron mayores que en términos de la alfabetización mediática y las competencias digitales. Estudiantes universitarios también observamos efectos pequeños, y en las mismas áreas. Y con respecto a los padres, observamos que había muy pocos estudios que apuntaban específicamente, que se enfocaban en padres como el grupo de investigación. Entonces, por lo tanto, había pocos estudios y pocos efectos. Ahora, logramos identificar algunos efectos en intervenciones que eran orientadas al público en general, pero no muy grandes, y solamente en áreas de alfabetización mediática y competencias digitales. Ahora, ¿cuáles son las conclusiones y las recomendaciones que podemos presentar como resultado de este estudio?
Primero que nada, con respecto a las teorías, es importante usar diversos marcos teóricos porque, como pudimos observar, los efectos de las intervenciones no solamente se enfocan en la alfabetización mediática, en competencias digitales, y a veces hay resultados que apuntan a otras áreas de la vida de las personas, y pueden ser áreas de bienestar, como decimos antes, participación, pero otras áreas también menos estudiadas. También es importante utilizar medidas exhaustivas para poder medir el efecto de los resultados. O sea, necesitamos también guiarnos por conceptualizaciones que sean sólidas y por también indicadores que sean válidos, que sean confiables. También consideramos importante adaptar a las intervenciones a distintos grupos objetivos. Y eso es importante porque, como pudimos ver, hay distintos efectos de acuerdo, por ejemplo, a la edad de las personas, hay distintos efectos de acuerdo a la situación en la que se encuentran las distintas personas. Entonces, consideramos que es muy importante desarrollar intervenciones que apunten a desarrollar o a lograr ciertos objetivos en resultados en distintos tipos de la población. Y por supuesto ir más allá de los contextos educativos. Como sabemos, las empresas digitales, competencia y la automatización son transversales en todas las áreas de la vida, en muchas áreas de la vida de las personas, en algunas prácticamente en todas las áreas de su vida tienen un rol importante, y por lo tanto hay quizás muchos más efectos que podríamos encontrar si nos enfocáramos en contextos que van más allá de la escuela. Y por último, también es importante, como decimos anteriormente, diversificar la categoría de resultados y personalizar las intervenciones también, sobre todo enfocarlas a ciertos grupos de la población, como por ejemplo lo estamos haciendo en el proyecto Remedy, en grupos a personas en situaciones que sean económicas o socialmente desfavorecidas, y priorizar ensayos, estudios que sean aleatorios, diseños experimentales de buena calidad, con buenas medidas para poder tener resultados más fiables. Bueno, ahora doy la palabra a mi colega Natalia. Gracias. Bien. Sobre los mediadores y moderadores que podrían incidir en la influencia o en la relación entre los factores de las intervenciones sobre los resultados positivos, hay que decir que no se han registrado muchos de estos mediadores. Tan solo 15% de los estudios reflejan o han tenido reflejo de estos mediadores. El mediador más utilizado ha sido el género. Se ha tratado de igualar la condición de, por ejemplo, niños o de niñas. También la edad, y se ha observado que los mayores mejoran más que los menores. Y las experiencias o alfabetización previa o conocimientos previos que tuvieran sobre la tecnología los participantes. Y se observa que cuanto los que menos conocimiento, pues mejoraban más. De todas maneras, bueno, se recomienda que habría que tener en cuenta más estos mediadores, porque sí pueden incidir en los resultados. Todavía menos se han tenido en cuenta los moderadores, y los que se han utilizado ha sido, por ejemplo, la eficacia colectiva al dar la respuesta en los cuestionarios, o el deseo, o el flujo en el uso de la tecnología. Bueno, en las recomendaciones concluimos que en futuros estudios se debería orientar a una mayor variedad de grupos, ya que en la mayoría de los estudios se enfocaban a jóvenes y de nivel educativo alto. Por tanto, proponemos que se amplíe un poco el grupo objeto de estudio a mayores, por ejemplo, a otros grupos vulnerables. Y en segundo lugar, la revisión destaca la necesidad de que las investigaciones tengan en cuenta el efecto de los dos mediadores y moderadores.
A continuación viene Gemma a presentar la otra parte. Gracias. Bueno, disculpas. Estaba viendo a todos mis compañeros, estás en mute. De repente eso se me ha quedado, no podía ver la pantalla del webinar. Bueno, ya sé que las diapositivas funcionan. Disculpas de nuevo por estos fallos técnicos. Bueno, soy Gemma Martínez, investigadora de la Universidad del País Vasco. Y me toca presentar esta segunda parte de los resultados con mi compañera, que es un honor para mí, Ellen Hersper de la London School of Economics. En este caso vamos a presentar la segunda parte y es, bueno, seguimos, la pueden encontrar estos resultados ya han sido publicados, tal y como ha comentado Mayalen al inicio de la presentación. Se pueden consultar en nuestra página web y estos resultados que Ellen y yo vamos a presentar hoy forman parte del segundo entregable. Esta parte del análisis está más centrada en... vamos a ver, que ahora no soy capaz. Sí. Está más centrada en el análisis de los factores a través de las características de las diferentes intervenciones localizadas en los estudios, cómo esas características pueden ser consideradas factores que contribuyan al éxito o que supongan una barrera en la efectividad de estas intervenciones. Remedies, como lo explicará posteriormente mi compañera Ellen, habla de efectividad teniendo en cuenta cómo los resultados de estas intervenciones pueden influir de forma positiva en diferentes aspectos del bienestar de los individuos. Y bueno, a continuación, yo lo que les voy a presentar es las características de las diferentes intervenciones que hemos estudiado o de los diferentes estudios. Hemos dividido estas características en dos grupos. La primera de ellas, el primer grupo son las características de contenido de estas intervenciones y el segundo grupo son aquellas características más relacionadas con la parte de implementación de estas intervenciones. En cuanto a los estudios analizados o las intervenciones analizadas,
nos hemos encontrado con que las áreas o las actividades o los temas más tratados se centran siempre en actividades muy, muy básicas relacionadas con la información. Actividades como búsqueda de la información, evaluación de la información, y nos ha llamado muchísimo la atención que temas que en estos momentos ocupan pues un espacio muy relevante en los debates públicos y que suponen también una preocupación pública, tales como el ciberacoso, la privacidad y la seguridad en línea de los usuarios, apenas son áreas tratadas por estas intervenciones. Grupos de destinatarios, coincidiendo con los resultados que han presentado Nekane y Verónica, pues nos hemos encontrado de nuevo que la mayor parte de las intervenciones están dirigidas a maestros en formación. Desafortunadamente, y esto sí que podríamos considerarlo eso, una laguna, hay una escasísima presencia de grupos vulnerables, como personas con un background o un estatus socioeconómico más bajo, personas en situaciones de desempleo, migrantes. Los estudios que hemos analizado, casi ninguno de ellos considera a este grupo de destinatarios como grupo objeto. Respecto a los tipos de iniciativas, de nuevo volvemos a encontrarnos con que la mayoría de ellas son iniciativas centradas en una formación educativa, bien sea a través de cursos cara a cara, de cursos online o de talleres. Pero en cambio, esto es otra de las grandes lagunas, aquellas iniciativas dirigidas por los propios beneficiarios o iniciativas más participativas, que está demostrado que pueden ser más efectivas, apenas están representadas. Respecto a los enfoques de aprendizaje que trataban cada una de las intervenciones, como han comentado también mis compañeras, vuelve a haber una gran escasez de metodologías innovadoras. Pues enfoques como gamificación o sistemas de aprendizaje entre iguales apenas aparecen reflejados en estos estudios. De nuevo volvemos a un enfoque, la mayoría de las intervenciones, los enfoques de aprendizaje son basados en metodologías tradicionales. Respecto a las habilidades digitales, que bueno, este resultado lo podrá explicar muchísimo mejor mi compañera Eren Helsper, nos encontramos con algo preocupante también, que es de nuevo las habilidades sociales y creativas, que son aquellas, que permiten al individuo tener una comprensión más crítica de cómo funciona el entorno digital, apenas están representadas en este tipo de intervenciones. En cambio, esas habilidades técnicas e instrumentales, del uso de los diferentes medios digitales, sí que tienen una sobrerepresentación en este tipo de intervenciones. Respecto a las actividades, pues nos hemos encontrado con una gran variedad de actividades, pero de nuevo, relacionadas siempre, o la mayor parte de las veces, con un aprendizaje formal o con evaluación de la información. Bueno, afortunadamente aquí hay un resultado positivo, que actividades menos formales, relacionadas con la creación de contenido, también son bastante frecuentes. Ahora pasamos a la descripción breve de las características de estas intervenciones o de estos estudios que hemos analizado en lo que respecta a la fase de implementación. Ubicación. ¿Dónde se ubican la mayoría o dónde tienen lugar, dónde se desarrollan la mayoría de las intervenciones analizadas? Siguiendo los anteriores resultados, el entorno en el que más se desarrollan es en las escuelas o universidades. De nuevo, entornos de educación formal.
Nos llama la atención que otros entornos donde realmente los individuos tenemos ese intercambio, o esa interacción digital diaria, tales como el hogar, la familia, la familia o por ejemplo, otros sitios públicos, apenas apenas se desarrollan las intervenciones en estos lugares. ¿Quién lleva a cabo la intervención? Pues bueno, dado que la mayoría de estas intervenciones son realizadas en entornos de educación formal, pues son profesores, alguien de la organización o bien los investigadores o autores de estos estudios o que han publicado este tipo de estudios relacionados con intervenciones de alfabetización mediática y habilidades digitales. Respecto a la formación de los instructores, algo clave también a tener en cuenta en cuanto a la efectividad de estas intervenciones, nos encontramos con que en la mayoría de los estudios hay una falta de información general sobre la capacitación y la formación de los instructores, aunque el 30% de los estudios refleja que los instructores han recibido formación previa. Respecto a los proveedores, de nuevo, siguiendo con los resultados relacionados con los entornos de aprendizaje formal, pues la mayoría de estas intervenciones son llevadas a cabo por universidades. Nos ha llamado la atención que hay una falta de participación en estas intervenciones por parte de los servicios públicos y también en estos estudios los investigadores no se suele apuntar o no se le suele dar importancia ni a la experiencia ni a la capacidad que tienen estas instituciones para emprender este tipo de intervenciones. En lo que respecta a la duración, Ellen lo comentará más adelante, pero bueno, nos hemos encontrado con que la mayoría de las intervenciones estudiadas son largas, de larga duración. Esto, al parecer, es un factor que conduce a la efectividad. En cambio, nos ha llamado la atención cuando se trata... Hemos tratado eso de saber si estas intervenciones eran iniciativas independientes o formaban parte de un proyecto más amplio. Y nos hemos encontrado que la mayoría de estas intervenciones son iniciativas independientes y está demostrado que estas son menos efectivas. Y tan solo un 25% de los estudios encontrados forman parte de un proyecto más amplio. Las fuentes de financiación, bueno, Ellen comentará luego en las conclusiones, pero bueno, nos llama la atención que la mayoría de estas intervenciones han sido financiadas a través de fondos públicos destinados a investigación y un muy pequeño número de estas intervenciones han sido financiadas por el tercer sector o por la industria. Y de nuevo, los estudios nos encontramos con una falta de información por parte de los autores sobre el origen de esta financiación. Y bueno, doy la palabra a la profesora Ellen Helsper de la London School of Economics and Political Science. Ya, muchas gracias, Gemma. Sí, yo voy a repetir un poco lo que ya mis colegas ya han presentado, pero como organizado de una forma un poquito distinta, también dentro del contexto que la segunda fase o la fase en que estamos ahora con el proyecto de Remedies es aplicar todos estos conocimientos y la revisión de la literatura a trabajar con proyectos en el campo y a ver, también ahí encontramos algunas cosas que han faltado como en la revisión de la literatura. En la literatura que revisamos en los estudios publicados, había unos 76 en que se reportaron los factores específicos que contribuyeron o contrarrestaron la efectividad de la intervención. Entonces,
facilitadores o las barreras de la intervención. Entonces, no todos los estudios hablaban de esto, y eso es importante destacar. Ok, entonces, como ya no lo notó mis colegas, es que en las barreras, en relación a las características de los participantes y el contenido, en la combinación, es que una de las cosas importantes es que los estudios publicados no se daba suficiente importancia a las características personales e individuales de los participantes, tal como la edad, nivel de estudio, alfabetización y origen étnico o alfabetización como tradicional, digamos, o origen en términos veniendo de diferentes sistemas culturales. Y eso es un problema porque en ese sentido no se ajustaron las intervenciones, el contenido de las intervenciones a esas características, no fueron personalizados. Y eso lo notamos también en el desequilibrio entre el nivel de las habilidades digitales y la alfabetización mediática de los participantes y el contenido. Entonces, los programas muchas veces implementaron un cierto contenido que o era demasiado avanzado para el nivel de habilidades digitales que tenían los participantes, o incluso era como ya como un paso atrás de lo que ellos quisieran obtener en participar en este proyecto. También había una cosa que no lo han mencionado antes, es que había una falta de acceso de dispositivos digitales. Eso lo notaban los estudios que reportaron este tipo de barreras, que era la falta de acceso a dispositivos digitales fuera del contexto de la intervención. Entonces la gente aprendía cosas, pero después, como no había sostenibilidad de lo aprendido en los programas, cuando la gente llegaba en casa o hablando o tratando de hacerlo por su propia cuenta. También es una de las cosas que notamos es que en las características de la organización y intervención es que una de las mayores barreras es que había muchos problemas técnicos. Entonces la falta de acceso a equipos digitales, malas conexiones a internet, entonces el contenido, el programa estaba bien diseñado, pero incluso con esto no podían seguir o los programas no podían ser efectivos porque había muchos problemas técnicos. Y eso también tiene que ver con problemas como técnicos sociales en la ubicación, como muchas veces no eran adecuados, el tamaño de la sala es demasiado chica, había interrupciones en que usaban esos espacios para otras cosas, y había gente entrando, interrumpiendo las clases o el programa. Y los horarios de los participantes, más que nada como de trabajo o de sus otras responsabilidades como en el hogar, que no correspondían con los horarios en que estaban dando el programa y de las intervenciones. Y una cosa ya mencionada fue que muchas veces los programas no podían tener éxito porque los instructores no tenían suficiente formación y faltaba también de recursos humanos, el apoyo para del personal a los participantes. Entonces, y eso también se reflejaba en que los instructores, los formadores, no tenían claro cuáles fueron los objetivos desde el inicio. Entonces, eso también era una parte que faltaba en la formación de las instrucciones. Y ya fue mencionado que muchas veces como como las intervenciones más largas son más exitosas, pero lo que vimos es que una de las barreras era que las intervenciones cortas fueron menos exitosas y muchas veces no había sostenibilidad, la gente aprendía algo y una semana después ya no se recordaron eso. En términos de la característica de la evaluación, eso se notaba como que los programas eran más exitosos, que habían tenido alguna aportación o perspectiva de organización externas, así consultoría, que faltaba también en la parte del diseño, en cómo evaluar, que un problema en ese sentido de que cuando había evaluación en los papers o los estudios publicados, muchas veces faltaba el grupo de control, entonces se veía un efecto en el grupo que participaba en la intervención, pero no se sabía que era si fue
por la intervención o si una cosa de por el tiempo aprendieron nada más o lograron tener ciertos resultados o bienestar en su vida social que no estaba relacionado con eso. Y más encima, si había un grupo de control y un grupo experimental o el grupo que pasaba por la intervención, que había mucha diferencia o la manipulación era muy débil, entonces como era difícil distinguir cuál era el efecto de la intervención misma. Mucha de la metodología era encuestas con ítems y preguntas que se basaban en autopercepción o la satisfacción con el programa y no tanto con lo que aprendieron. Entonces era más subjetivo, sin un pre y un post. Entonces como había poco diseño experimental o randomized control trial y poco uso también de métodos de observación, entonces de unas cosas que hablamos en otros estudios, como por ejemplo test específicos, actividades y observando cómo fue el resultado de eso. Y en la evaluación también una falta de diseño para ver si había un efecto de la intervención era que había lapso de tiempo entre la implementación y la medición de resultados. Y lo mencionaban ya mis colegas en el principio, que faltaba aplicar marcos teóricos o fueron mencionados que era un marco teórico, pero fueron marcos teóricos que no fueron validados para este tipo de programa o no fueron adecuados a la situación en que estaban. Voy a resumir todo lo que se ha comentado antes en unas conclusiones antes de pasar la palabra a mi colega Diego. Entonces, las conclusiones en términos de donde lagunas en el conocimiento sobre los impactos de intervenciones, en términos del impacto del contenido y del formato, es que la mayoría se enfocaba en Media Literacy Digital Skills o la alfabetización mediática y las habilidades digitales en el contexto educativo. Entonces, eso influía que como los efectos, los objetivos, la ubicación, los formatos y los participantes beneficiarios eran mucho en ese mundo de educación formal y no tanto en los grupos vulnerables que fueron son como el enfoque del estudio de Remedies para saber más cómo las intervenciones tienen un impacto en su bienestar. También en eso faltaba enfocarse más allá en cosas más allá del acceso o la búsqueda de la agregación de información. En combinación con eso, no había actividades centradas tanto en el conocimiento crítico y las habilidades digitales, sociales o creativas. Entonces se enfocaba mucho en las cosas básicas de lo que llamamos la desigualdad o la brecha digital, el acceso y habilidades muy básicas. Y muy poco en la alfabetización más mediática, más crítica. Y eso también se conducía a que faltaba evaluar el impacto en la vida de los participantes en términos de bienestar psicológico, económico, social. Entonces muchas veces el impacto evaluado fue en ese entorno también educacional o como de aprendizaje de habilidades digitales, pero no, alfabetización mediática, pero no más allá el impacto en la vida diaria, en lo que nos interesaba a nosotros. En términos de las características de los participantes y las organizaciones, faltaba información sobre la formación y capacitación de los instructores, entonces no se sabía cómo eso influía al el éxito o como algunas barreras que había en términos de las intervenciones que fueron publicados en la literatura. Y tampoco definían mucho las características de los beneficiarios, no tanto de los participantes, pero de los que deberían beneficiarse más generalmente del programa. Y en ese sentido, los grupos vulnerables tenían poca presencia. Faltaba información sobre el origen de financiación, como ya mencioné mis colegas, pero también eso está relacionado con que faltaba mucha evaluación de iniciativas de la industria y organizaciones sin fines de lucro. Y en el proyecto, como en la segunda fase del proyecto, nos estamos dando cuenta que, de hecho, la financiación y como
la participación, la colaboración entre organizaciones sin fines de lucro y la industria y los fondos públicos es una de las barreras más grandes, y como no hay información en la literatura de los estudios publicados en ese tema, se complica dar un consejo o, a las intervenciones que están por diseñarse o están ya en camino. Por fin, antes de que paso a mi colega, es que las recomendaciones para, como 2 puntos bastante simples, pero la recomendación para investigadores y evaluadores es aplicar métodos como mixtos, muestras de gran tamaño y grupos de control, que son la base entonces de estudios más rigurosos de este tema, que no encontramos mucho en la literatura, y incorporar otras fuentes de datos en relación a eso, porque muchos usaban esto de autoinforme o usaban mediciones que estaban sujetos a deshabilidad social y sesgo de confirmación, y se ha desarrollado mucho en la literatura de habilidades digitales y la alfabetización mediática herramientas que no son tan sujetos a este tipo de cosas. Entonces sugerimos usarlo más si se puede. Paso a mi colega Diego Martínez para presentar el marco teórico y el próximo paso del proyecto. Bien. Sí, para cerrar entonces vamos a hablar un poco sobre la teoría del cambio que vamos a utilizar a partir de la segunda fase del proyecto y pues cuáles son los siguientes pasos. Entonces, para empezar a elaborar el marco teórico, partimos de un entorno digital general en el cual vamos a encontrar ciertas características de acceso pues de las comunidades, de los grupos con los que vamos a participar, junto con los participantes pues, que van a ser parte de las intervenciones. Pero pues este entorno digital general está formado o sí, está influenciado por un entorno más general que tiene que ver con políticas nacionales, internacionales, características culturales, económicas del país, regionales, es decir, que las intervenciones no necesariamente deberían ser iguales si las regiones cambian, si las características socioculturales de los participantes que estamos involucrando son diferentes. Entonces hay un entorno ahí que influencia en términos generales, no solo el entorno digital general, pero pues la intervención definitivamente se ve afectada con ello. Hay características adicionales que son propias de la intervención y de la organización que ejecuta esa intervención. Entonces, ¿cuál es el propósito inicial que se plantea desde la organización que está ejecutando esa intervención? ¿Cuáles son los actores? Si más o menos como lo mencionaban, si esas personas eh, tienen un proceso de formación o no, si son voluntarios o no, todo ese proceso, el formato en el cual se está desarrollando la intervención, los contenidos y pues con qué recursos cuenta la organización para llevar a cabo la intervención deseada. Entonces, en esa combinación hay tres aspectos que se ven afectados en general. Por una parte tenemos el acceso, en cuestión, digamos, de acceso nominal a las tecnologías, a los servicios, eh, y pues adicionalmente, pues cuáles son esas calidades y esas cualidades de esas condiciones de acceso. Tenemos entonces, pues, el centro, digamos, de las intervenciones que usualmente está alrededor de alfabetización mediática y habilidades digitales. Y pues por otra parte, otras condiciones que también son muy importantes y pues que muchas intervenciones se enfocan en modificar, y es como las condiciones de uso, que no sea solamente o si es uso pasivo o activo únicamente, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son esas condiciones que se buscan y pues cuáles son las condiciones iniciales de los participantes? Eh, Todo esto pues está mediado por las motivaciones y las actitudes de los participantes, ciertas concepciones previas que tienen sobre el uso de las tecnologías, sobre algunos servicios específicos y pues todo ese trabajo que se empieza a realizar en las intervenciones y que probablemente no es explícito únicamente desde la alfabetización mediática de habilidades digitales. Em, a partir de eso, pues la intervención o la organización se plantea unos resultados esperados, haciendo pues una lectura de este entorno general, se plantean unos resultados que ellos esperan cumplir, y hay otros resultados que son los observados, que pues tienen que ver con el uso de estos instrumentos de evaluación y de otro tipo de evaluaciones en algunas dimensiones específicas como lo son pues el bienestar en lo económico, social y personal, y pues cómo eso se ve reflejado nuevamente en el entorno general. Entonces, para eso entramos en un proceso de codesarrollo con nuestros aliados locales y es utilizar este marco teórico para identificar líneas de acción basadas en la evidencia a partir de la selección y caracterización de intervenciones o proyectos específicos. Algunos partners, algunos aliados tienen diversos proyectos, entonces vamos a mirar en cuáles podemos incidir y evaluar los posibles cambios que se pueden realizar de acuerdo a la pertinencia y viabilidad. Eh, y pues de esta forma elaborar un plan de acción. Hay algunas intervenciones pues no pueden implementar mejoras en lo inmediato, pero pues de pronto tienen que planearlas para 1 o 2 años y pues eso es una cosa que tenemos que entender también desde el proyecto. Y desde el diseño de la evaluación, eh, la idea es pues elaborar un instrumento pues ejecutar un instrumento de recolección de datos. El mínimo, pues el objetivo que estamos planteando es que sea un instrumento de no más de 10 minutos, entendiendo las limitaciones de tiempo de estas intervenciones. Y pues tenemos que adecuar este instrumento a partir de las características propias de cada intervención y pues planear unas fechas y horas de aplicación que sean pues coherentes. Para ello, para ese proceso de codesarrollo, también formulamos un canvas de codesarrollo en las dimensiones que ustedes ven, que son, digamos, coherentes con el marco teórico, elaborando pues algunas preguntas como para provocar la discusión con nuestros aliados y tratar de identificar de qué forma se puede mejorar. Entonces, tenemos algunas preguntas que tratamos de usarlas para tener alguna idea de cuáles son las oportunidades de mejora que tienen las intervenciones. A continuación, hacemos la propuesta de evaluación, en la cual tenemos 4 partes principalmente. La primera parte tiene que ver con datos sociodemográficos de los participantes, las características personales de los individuos. En la segunda parte vamos a hablar de las condiciones de acceso de los individuos y cuáles son esas características de alfabetización mediática, habilidades y conocimientos digitales, eh, para que en la tercera parte podamos explorar en una, pues, eh, en la parte previa al inicio de la intervención, cuáles son esos usos y cuáles son los resultados que han obtenido hasta el momento en estos dominios que son aprendizaje, bienestar, en lo social, en lo financiero y en lo ocupacional, digamos. Y finalmente una cuarta parte que tiene futuros usos y resultados, más o menos relacionado, pues muy relacionado con la tercera parte, pero preguntando no por el uso actual, sino por los futuros usos o la percepción de los resultados que van a tener posterior a la intervención. Y pues la idea también de ver cómo ellos están en capacidad de superar resultados negativos. Este es como el modelo más amplio que tenemos, donde vamos a aplicar las 3 primeras partes previo a la intervención. Posteriormente,
aplicamos la parte D y la parte A solo si no podemos establecer un match, una conexión entre las respuestas de los participantes. Y luego de un mes, la idea es volver a aplicar los instrumentos B y C, la segunda y tercera parte, para mirar, pues efectivamente, si hubo una variación, si hubo un cambio en esas condiciones, pues tanto de habilidades, de conocimientos y de usos. Como sabemos que hay dificultades en algunos casos para llevar a cabo estas implementaciones, pues estas aplicaciones de evaluación, también proponemos una versión donde no tenemos que aplicar justo después la parte de no ser posible, sino luego de un mes hacer una aplicación de la parte B y C o hacer una aplicación solamente al final de la intervención de la parte de los futuros usos. Y pues en casos, digamos, donde el tiempo es muchísimo más restringido, solamente pues omitimos, como se dan cuenta, la parte C previo a la intervención y solamente preguntaríamos la parte D al final, justo después de la intervención. Eh, Finalmente, la integración de resultados del proyecto es la cuarta fase, donde la idea es establecer unas recomendaciones de política basadas en esta evidencia y pues esto está dirigido a las intervenciones en alfabetización mediática y habilidades digitales existentes. Y finalmente establecer una guía de evaluación y una caja de herramientas que pues la idea es que esté disponible para todas las organizaciones, no solo para las participantes, eh, eh, para entender cómo se prepara la evaluación y cómo se hace el proceso y el procesamiento y análisis de datos. Eh, Se nos pasó un poco el tiempo, pero a partir de este momento podríamos mirar si es posible, si hay preguntas en la audiencia, pues podríamos intentar contestarlas. Sí, bueno, Pueden, sí. gracias a todos. Bueno, sí, si hay alguna pregunta a la audiencia, pueden levantar la mano. Bueno, no, nadie levantó la mano. No sé, ¿alguno de los ponentes quiere añadir algo, extenderse en algún aspecto? No. Bueno, pues entonces, pues gracias a todos, a los ponentes y a la audiencia. Y bueno, y recordarles que la grabación de este webinar estará disponible en la página web del proyecto y que, bueno, y no obstante, también siempre está la posibilidad de que puedan enviar sus preguntas a través de la página web. Gracias. Buenas tardes.